¿La economía argentina se fue al piso? Esa es la pregunta que resuena en medio de un escenario marcado por tensiones salariales, contradicciones y declaraciones que exponen una dolorosa realidad. Hasta el propio presidente Javier Milei, conocido por su estilo combativo, admitió: el salario promedio de la economía es 400.000 pesos. En un país donde la canasta básica ronda el 1.000.000 de pesos, las cifras revelan un abismo entre ingresos y necesidades básicas. Hola amigos, esto es Pulso Geopolítico. La verdad y nada más que la verdad. La polémica comenzó con una disputa interna entre Milei y su vice, Victoria Villarroel, quien calificó su salario de 3,7 millones de pesos mensuales, sin descuentos, como insuficiente. Sus declaraciones encendieron un debate que trascendió las oficinas del gobierno y expuso la desconexión entre los ingresos de la élite política y la realidad del ciudadano promedio. No alcanza a nadie que viva de un sueldo con honestidad, se quejó Villarroel, argumentando que los senadores deben cubrir sus propios gastos. El presidente, lejos de minimizar el tema, respondió con contundencia: el 95% de los argentinos gana mucho menos que eso. Mire en el INDEC los datos de distribución del ingreso. Según Milei, el 25% de la población con mejores ingresos percibe entre 500.000 y 7,5 millones de pesos, mientras que el 10% más rico oscila entre los 900.000 y los 7,5 millones. Sin embargo, el promedio general de la economía apenas alcanza los 400.000 pesos, lo que equivale a unos $400 al tipo de cambio actual. Esta revelación contrasta con las cifras compartidas por Manuel Adorni, vocero presidencial, quien días antes había asegurado que el salario real promedio de la economía hoy está en los $1.100. La disparidad entre ambas declaraciones generó confusión y críticas, reforzando la percepción de un gobierno que lucha por construir una narrativa coherente frente a una crisis persistente. La situación se agrava al considerar el costo de vida. En noviembre de 2024, la canasta básica para una familia superó el 1.000.000 de pesos, marcando una brecha alarmante con el ingreso promedio. Mientras tanto, los sectores más vulnerables apenas sobreviven con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades más básicas, profundizando las desigualdades estructurales que aquejan al país. El debate sobre los ingresos políticos añade una capa de indignación popular. Villarroel intentó justificar su salario, alegando la carga de responsabilidades que enfrenta. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno de mi función. Sin embargo, sus palabras fueron vistas por muchos como un reflejo de una casta desconectada de la realidad, según las propias palabras de Milei. La contradicción entre las cifras oficiales y las declaraciones de los funcionarios expone una falta de claridad en la comunicación gubernamental. Mientras Milei admite que los salarios están en niveles alarmantes bajos, su vocero proyecta una imagen más optimista. Este desfase erosiona la credibilidad de las cifras oficiales y alimenta la desconfianza en un contexto económico ya de por sí frágil. Las tensiones no son nuevas, pero las cifras actuales pintan un panorama sombrío. En un país históricamente golpeado por la inflación y las crisis recurrentes, el poder adquisitivo de los argentinos se ha visto drásticamente reducido. Los ajustes salariales, que no logran seguir el ritmo del aumento de precios, son una herida abierta que afecta tanto a trabajadores como a empleadores. Aunque el gobierno de Milei prometió una revolución económica, la realidad parece moverse en dirección opuesta. Las políticas de ajuste han generado resistencias, y mientras algunos sectores empresariales elogian las reformas, los trabajadores enfrentan el impacto directo de una inflación descontrolada y una moneda devaluada. El salario promedio, convertido en símbolo de la crisis, representa mucho más que una cifra. Refleja las dificultades diarias de millones de argentinos que luchan por llegar a fin de mes. La pregunta central persiste:
¿Es sostenible este modelo económico o se trata de un sistema que condena a la mayoría de la precariedad mientras beneficia a unos pocos? Las palabras de Milei, aunque admiten la crudeza de la situación, no bastan para cambiarla. Mientras la brecha entre los ingresos y el costo de vida se mantiene, la confianza en su gestión enfrenta un desafío creciente. La percepción de desconexión entre la dirigencia política y la realidad del ciudadano promedio amenaza con erosionar el capital político del gobierno. El futuro de la economía argentina sigue siendo incierto, pero una cosa es clara: las palabras ya no bastan. Las cifras hablan por sí solas y, por ahora, pintan un cuadro desalentador. La economía no solo se fue al piso, sino que parece haberse estancado en un terreno cada vez más difícil de levantar. ¿Habrá un cambio real en el horizonte? ¿O esta crisis será una más en la larga lista de los fracasos económicos del país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este análisis con tus amigos. Queremos saber qué piensas.